Bien, el examen de ustedes es el miércoles, ¿verdad? El jueves, doctor. Jueves. Jueves. Jueves, doctor. El jueves. Bueno, entonces sale hasta lo que vamos a ver hoy, ¿verdad? Ya el resto es de la próxima. Bueno, entonces vamos a ver rápidamente una técnica que se llama PCR. Es reacción en cadena de la polimerasa. Reacción en cadena de la polimerasa. Bueno, entonces esto es lo que estamos usando. Ustedes saben qué es lo que estamos usando para diagnosticar el SARS-2, el SARS-CoV-2, ¿verdad? El COVID-19. Entonces lo estamos usando para diagnosticar la presencia o ausencia del virus. Si está el virus o no está el virus en el organismo. La PCR la venimos utilizando desde la década de los 90 en genética y más que todo en genética forense. La técnica se la inventó un señor que es un bioquímico estadounidense que se llama Kary Mullis. Kary Mullis se llama el señor. Y él dice que se la inventó cuando estaba en un viaje de ácido, dice él. Así refiere. Entonces se inventó la técnica, luego fundó una compañía que se llama Cetus Corporation para fabricarla y luego se hizo millonario y ganó el premio Nobel de medicina y luego vendió la patente, ¿verdad? Cetus Corporation vendió la patente a Roche y entonces Roche comenzó a utilizarla para hacer diagnóstico de enfermedades microbiológicas, ¿verdad? De la presencia o ausencia de patógenos determinados, ciertas enfermedades infecciosas. Bueno, entonces, ¿en qué consiste la PCR? Vamos a ver en qué consiste. En la PCR tenemos un aparatito que se llama termociclador, donde se meten tubos de ensayo, y se meten tubos de ensayo. Tubos de ensayo. Y luego, ¿qué se mete en cada tubo de ensayo? Ya les digo qué se mete en ese tubo de ensayo. En ese tubo de ensayo, vamos a ver, para genética forense, por ejemplo, ¿verdad? Se purifica el ADN. Primero se extrae el ADN, ¿verdad? De una muestra, de sangre puede ser, ¿verdad? O de saliva. Entonces se pone ese ADN acá. Y luego se ponen primers. ¿Recuerdan cuáles son los primers? Los primers lo vimos en la replicación, ¿verdad? Los primers son fragmentos de ARN que se colocan por la primasa antes de que la ADN polimerasa llegue a elongar la cadena, porque la ADN polimerasa no puede iniciar una cadena. Entonces la primera que llega es la primasa y pone los primers. Bueno, entonces estos primers son sintetizados en el laboratorio. Digamos que nosotros tenemos una secuencia de ADN y nosotros queremos estudiar esta secuencia. Pónganle que tiene unos 200 pares de bases. 200 pares de bases, ¿verdad? Y para estudiar esta secuencia, bueno, el ADN es de doble cadena, vamos a poner la otra cadena ahí. Para estudiar esta secuencia, entonces, lo que hacemos es que diseñamos primers que sean complementarios a esta región del gen, ¿verdad? O sea, que flanquee el gen por acá. Y diseñamos otro primer que va a flanquear el gen en el otro lado. Entonces tenemos un primer hacia adelante y un primer reverso, así se llaman esos dos primers. Son secuencias cortas de unos 20 pares de bases de ARN que son complementarias a una secuencia que es propia de ese microorganismo y que no está en otros microorganismos. Tiene que ser específica de ese microorganismo, ¿verdad? Y de esta parte del genoma de ese microorganismo, porque lo que queremos es amplificar esta parte. ¿Cuál es el objetivo? Hacer que
esta moleculita, una simple molécula de ADN, lo que vamos a hacer es sintetizar millones de copias de esta parte de la molécula para poder estudiarla. Bueno, entonces, en la puntita del primer, va un fluorocromo. Fluorocromo. ¿Qué es un fluorocromo? Es una sustancia que brilla cuando le ponemos luz ultravioleta y brilla con un color específico. O sea, es como un marcador, ¿verdad? Como una pinturita que tenemos ahí para poder estudiar. Bueno, entonces, luego de eso, ponemos los primers acá, ponemos el ADN, ponemos los primers acá. Y luego de eso vamos a poner una ADN polimerasa. Pero no es una ADN polimerasa cualquiera. Es una ADN polimerasa termoestable. O sea que ustedes saben que las proteínas usualmente se desnaturalizan cuando les ponemos calor, ¿verdad? La ADN polimerasa también, porque son proteínas. Pero estas proteínas, esta ADN polimerasa específica es extraída de bacterias que viven en altas temperaturas, porque hay bacterias que viven en temperaturas extremas. Por ejemplo, en los geysers, ¿ven? En esos chorros de agua calientísimos que hay en algunos sitios. O sea, ahí viven bacterias, ¿verdad? La Thermophilus aquaticus, por ejemplo, ¿verdad? Entonces se saca la ADN polimerasa de esa bacteria, se purifica y se utiliza en el laboratorio. Entonces le ponemos aquí la ADN polimerasa termoestable también, ¿verdad? Y ponemos y ponemos también nucleótidos trifosfato, ¿verdad? Desoxinucleótidos, ribonucleótidos, trifosfato. O sea, adenina, guanina, citosina y uracilo. Perdón, y timina. Lo ponemos en iguales cantidades. Y metemos todo esto acá y esto lo ponemos en el termociclador. Bueno, entonces lo primero que vamos a hacer es aumentar la temperatura como a 90 grados, 80, 90 grados centígrados. 80 grados centígrados. Eso lo hacemos para desnaturalizar el ADN, para convertir el ADN, que es bicatenario, en en cadena sencilla, ¿verdad? Separar ese ADN. Bueno, entonces después de elevar la temperatura hasta acá, se baja la temperatura, ¿verdad? A unos 40 grados centígrados. Esa se llama temperatura de alineación. Bueno, 80 grados centígrados es temperatura de fusión se llama, ¿verdad? Para desnaturalizar el ADN. Y luego se baja, ¿verdad? Se baja a unos 40 grados centígrados, es la temperatura de alineamiento. Cuando se baja la temperatura, entonces los primers se van a alinear, porque recuerden ustedes que todas las secuencias complementarias tienden a juntarse. Entonces se van a alinear y se van a unir acá, ¿verdad? Se van a unir acá. Y luego se vuelve a aumentar la temperatura, digamos unos 60 grados centígrados, ¿verdad? ¿Para qué? ¿Para qué se aumenta la temperatura? Porque se aumenta para que es la temperatura ideal para que comience a funcionar la ADN polimerasa termoestable. Entonces la ADN polimerasa va a comenzar a sintetizar la cadena. Y esta también. Y ahí tenemos una copia de esa cadena. Y luego, esto es poco tiempo, ¿verdad? Esto es breve. Unos 5 minutos, ¿verdad? Más o menos. Y luego vuelve otra vez a subir la temperatura para desnaturalizar, vuelve otra vez a la temperatura de alineamiento y vuelve otra vez a la temperatura de polimerización. Y eso se repite unas 20 veces, hay 20 ciclos del termociclador, ¿verdad? Entonces, con 20 ciclos del termociclador, nosotros tenemos que al final de esos 20 ciclos vamos a tener una gran cantidad de este ADN, donde eran poquitas moléculas antes, entonces ahora tenemos millones de moléculas. Y entonces por eso fue un éxito el termociclador en genética forense, porque en genética forense a veces hay muestras biológicas que son como la saliva que se encuentra en una pajilla, o que se encuentra en un cigarro o en un chicle, ¿verdad? Que son cantidades de ADN pequeñísimas, por ejemplo, ¿verdad? O gotitas de sangre pequeñitas, y de ahí se puede amplificar una gran cantidad de los sitios que vamos a estudiar. Entonces, en genética forense estudiamos 16 o más microsatélites.
microsatélites. Los microsatélites, recuerdan ustedes que son una secuencia, digamos A, C, C, G, que está repetida varias veces, seguidita, 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 n número de veces. Bueno, n es un número polimórfico, cambia en los diferentes individuos, y entonces por eso podemos usar estos microsatélites para identificar, porque son polimórficos, ¿verdad? Entonces una persona va a tener un perfil de microsatélites bien específico, ¿verdad? Entonces es raro, es muy improbable que dos personas concuerden en todos sus microsatélites, todo el número de repeticiones de los microsatélites. Entonces amplificamos 16 o más microsatélites, ¿verdad? Y luego se estudian para ver si corresponde el perfil genético de un sospechoso a una muestra biológica, por ejemplo. Y bueno, pero recuerden ustedes que Karim Mully se lo vendió a Roche Diagnostics, y entonces Roche Diagnostics comenzó a utilizarlo para amplificar secuencias de microorganismos, ¿verdad? Tuberculosis, por ejemplo, ¿verdad? O papilomavirus, o VIH. Bueno, entonces ya Roche le hizo ciertas modificaciones, y las modificaciones de Roche fue detectar, o sea, mientras mayor la carga viral o la carga de bacterias al inicio de los ciclos, o sea, cuando comenzamos los ciclos, o sea, si esa persona tiene una carga infecciosa bastante alta, entonces lógicamente al inicio se van a unir más primers a más sitios, ¿verdad? Más primers a más moléculas, porque hay mayor número de microorganismos, y entonces va a haber mayor fluorescencia. Midiendo la fluorescencia, después de una N cantidad de ciclos, o sea, midiendo qué tan brillante está esto después de una cantidad de ciclos, entonces se puede saber aproximadamente la carga infecciosa de esa persona. Una carga viral, por ejemplo. Ahorita lo estamos haciendo para el COVID-19, pero el resultado solo es positivo o negativo. O sea, si hay fluorescencia, quiere decir que amplificó y quiere decir que ahí está. Si no hay fluorescencia, no amplificó, no está. Entonces lo registramos como positivo o negativo. Pero eventualmente podría determinarse carga viral también con esa PCR. Lo que pasa es que todavía no se ha estandarizado. Yo creo que en otros sitios sí están haciendo carga viral, ¿verdad? Con PCR. O sea, para saber qué cantidad de virus hay, si es una carga viral alta o si es baja, por la fluorescencia. ¿Con alguna pregunta? Si no hay preguntas, pasamos al siguiente tema. El siguiente tema es mutaciones. Doctor, disculpe, ¿para qué dijo de que se bajaba la temperatura a 40 grados? Esa se llama temperatura de alineación para que los primers se peguen a los sitios, ¿verdad? Para que el primer se pegue. Porque la ADN polimerasa necesita el primer para sintetizar. O sea, están emulando algo que se hace in vivo, porque ya vimos cómo es in vivo, ¿verdad? La polimerasa elonga el primer para sintetizar la cadena de ADN. Bueno, entonces esto es in vitro, nada más que la diferencia acá es que utilizamos temperatura para emular ese ciclo de ese proceso de replicación, pero hacerlo 20 veces, ¿verdad? Y en esas 20 veces multiplicamos nosotros el ADN inicial millones de veces. Bueno, entonces la temperatura de alineación es esa, ¿verdad? Se baja la temperatura para que se peguen los primers. Porque si no, siguen desnaturalizados. Entonces se tienen que pegar. Bueno, mutaciones. Mutación es todo cambio en las secuencias de ADN entre dos generaciones. Todo cambio en las secuencias de ADN entre dos generaciones. Puede ser padres a hijos, o puede ser cuando se divide una célula, ¿verdad? Se divide una célula, salen dos. Y aquí hay dos generaciones. Aquí hay dos generaciones. Entonces, todo cambio que ocurre entre dos generaciones en las secuencias del ADN son una mutación.
Las mutaciones pueden ocurrir aleatoriamente en cualquier parte del genoma, pero hay zonas en donde ocurren más porque, ya les explico. En el momento de la transcripción, cuando en la transcripción puede haber errores, ¿verdad? La polimerasa puede equivocarse, puede haber errores. Pero esos errores son corregidos por la misma polimerasa. Recuerdan ustedes que la polimerasa retrocede, corta el último nucleótido si lo puso malo y pone el bueno. Entonces la misma polimerasa está corrigiendo sus errores. Y si a la polimerasa se le pasan errores, hay mecanismos de reparación, hay sistemas de reparación dentro del ciclo celular que se van a encargar de reparar esos errores. Entonces la tasa de mutación es baja. La tasa de mutación anda alrededor de aproximado, ¿verdad? De 1 en 10.000. O sea, 1 en 10.000 divisiones celulares o 1 en 10.000 generaciones. A 1 en 100.000, dependiendo del sitio del ADN, ¿verdad? Porque hay sitios que son reparados con más frecuencia que otros. Entonces hay sitios que tienen una tasa de mutación más alta y otros que tienen una tasa de mutación más baja, ¿verdad? Bueno, entonces esto es por sitio del ADN, ¿verdad? Por sitio del ADN. Niños, están grabando, ahí están grabando. Bueno, entonces esto es por sitio del ADN, ¿verdad? Si nosotros recordamos que el ADN tiene 3.000 millones de pares de bases, entonces en cada división celular va a haber alguna mutación, ¿verdad? Es casi como inevitable que haya mutaciones en algún sitio del ADN. De esos 3.000 millones de pares de bases en cada división celular, en cada ciclo, ¿verdad? Tiene que haber algunas mutaciones. Bueno, entonces, la mayoría de estas mutaciones, bueno, vamos a ver las dos clasificaciones de las mutaciones. Dos clasificaciones de las mutaciones. La primera es según el tipo celular que va a afectar. Tipo celular. Y la segunda es según la longitud. Entonces comenzamos con esta tipo celular, ¿verdad? Las vamos a dividir en mutaciones somáticas y mutaciones germinales. Vamos a comenzar con las germinales. Bueno, las mutaciones en la línea germinal son las que se dan en los gametos, o sea, los óvulos o los espermatozoides. Recordemos que en el hombre las espermatogonias están en continua división, ¿verdad? Las espermatogonias están en continua división mitótica y en cada una de esas divisiones hay una probabilidad de que ocurran mutaciones. Y luego en la meiosis 1 hay probabilidad de que ocurran mutaciones. En la meiosis 2 también hay probabilidad de que ocurran mutaciones, ¿verdad? Entonces, en la mujer es diferente. En la mujer, las oogonias no están en división, sino que se detienen en la profase de la meiosis 1, en diploteno. Recuerdan ustedes, ¿verdad? Que se detienen en diploteno. Entonces, ¿dónde es más probable que se originan mutaciones? ¿En el espermatozoide o en el óvulo? En los espermatozoides. ¿Por qué? Porque las espermatogonias están en continua división, continua división. Entonces, en cada división hay una probabilidad de mutación. Es más, a medida que el hombre aumenta en edad, la cantidad de mutaciones se va acumulando, ¿verdad? O sea, la cantidad de diferencias, porque en cada división de la espermatogonia puede ir ahí una mutación. Entonces, la tasa de mutación en los espermatozoides es relativamente grande, ¿verdad? Hay entre 50 y 100 mutaciones. Entre 50 y 100 mutaciones en un espermatozoide, ¿verdad? Con respecto al hombre que tiene ese espermatozoide.
Entonces, parece una cifra bastante alta, ¿verdad? Pero si tomamos en cuenta que el genoma tiene 3.000 millones de pares de bases, en realidad no es tan alta. Bueno, entonces, ¿cuál es el objetivo de estas mutaciones? Vamos a ver. La mayor parte de las mutaciones, de estas mutaciones, van a ser neutras. Neutras. Neutras significa que no proporcionan ni ventaja ni daño al organismo que las recibe, ¿verdad? O sea, el embrión que va a salir de ahí, el individuo que va a salir de ahí, la mayor parte son neutras. Luego hay unas cuantas mutaciones que van a causar enfermedad. Y obviamente la selección natural va a actuar en contra de esas mutaciones que van a causar enfermedad. Y de vez en cuando, pero muy de vez en cuando, va a ocurrir una mutación, que ya es más rara, que va a producir una proteína que está más adaptada. Entonces, que mejora, ¿verdad? Mejora a ese individuo, le confiere alguna ventaja biológica sobre los demás. Y entonces, pues son mutaciones muy raras, pero la selección natural actúa bastante fuertemente sobre esas mutaciones. ¿De acuerdo? Bueno, entonces esas son las mutaciones germinales. ¿Para qué sirven? Bueno, la variabilidad humana se origina en estas mutaciones de la línea germinal, ¿verdad? Más que todas esas mutaciones neutras o aproximadamente neutras. No podemos decir que todas las mutaciones son neutras, pero van a ser aproximadamente neutras, ¿verdad? No van a crear ni tanto daño ni algo bueno. Entonces la variabilidad, ¿verdad? Salen de aquí. Y las enfermedades también. Las enfermedades salen de estas mutaciones también, ¿no? Bueno, entonces ahora vamos a hablar de las mutaciones somáticas. Las mutaciones somáticas son las que ocurren durante las mitosis de todas las demás células de nuestro organismo. Entonces ocurren en las mitosis de todas las demás células de nuestro organismo, ¿verdad? Son las somáticas. O sea, prácticamente desde que nosotros somos un cigoto, y ese cigoto comienza a dividirse, entonces en cada división hay una probabilidad de que haya mutaciones. Por lo tanto, las mutaciones se van acumulando con la edad, ¿verdad? Mientras mayor edad, mayor número de mutaciones. Entonces, los tejidos van haciéndose variables, porque las células van acumulando mutaciones de diferente tipo y entonces hay una variabilidad celular en las secuencias, ¿verdad? Que se van acumulando en esos tejidos y entonces eso determina también el envejecimiento, es parte del envejecimiento. A mayor número de mutaciones, entonces hay mayor envejecimiento porque los tejidos entonces, esas proteínas se comienzan a producir proteínas con menos eficiencia, ¿verdad? Entonces eso está ligado al envejecimiento, las mutaciones en la línea somática. Y las mutaciones se dan básicamente, o sea, aumenta la tasa de mutación, ¿verdad? Por la respiración celular. Los eucariotas, recuerdan que los eucariotas tenemos mitocondrias, utilizamos oxígeno y de ese proceso de respiración celular surgen entonces los radicales libres y entonces esos radicales libres aumentan la tasa de mutación, ¿verdad? Bueno, otra cosa que está relacionada con las mutaciones somáticas, ya les dije, ¿verdad? Entonces, una de las cosas relacionadas con las mutaciones somáticas es el envejecimiento. Envejecimiento. Y la otra cosa que está relacionada con las mutaciones somáticas es el cáncer, porque el cáncer, recordemos, que es una enfermedad genética. Entonces, si se dan las mutaciones en sitios, por ejemplo, en genes del ciclo celular, entonces puede sobrevenir el cáncer. ¿De acuerdo? Entonces, son las dos cosas relacionadas con las mutaciones somáticas. Bueno, ahora vamos a ver tres términos. Entonces, el primer término es mosaico.
Vamos a ver lo que es una quimera. Y vamos a ver lo que es un híbrido. 3 términos. Bueno, entonces, ¿qué es el mosaico? ¿Se acuerdan lo que les dije que las mutaciones en las líneas somáticas se van acumulando? O sea, se va envejeciendo el tejido porque las células se van haciendo más diversas en cuanto a sus secuencias. Bueno, entonces esa diversidad celular es un mosaico, así se denomina, mosaico, ¿verdad? Pero también utilizamos el término en este sentido. Imagínense una enfermedad de la línea germinal, por ejemplo, el síndrome de Down. Síndrome de Down. Síndrome de Down es trisomía 21. Trisomía 21. Y entonces, ¿por qué se da? Porque, digamos, el óvulo se quedó con 2 cromosomas 21 y cuando el espermatozoide lo fertiliza, entonces ese individuo, sus células, ese cigoto va a tener 3 cromosomas 21. Y luego todas las células de ese individuo van a ser trisomía 21, todas sus células. Pero puede pasar que en las divisiones somáticas, ocurra una no disyunción de los cromosomas y una célula se quede con 3 cromosomas. O sea, esto ocurrió en la línea somática. ¿Qué vamos a tener nosotros entonces? Un individuo que va a tener una línea celular que deriva de las células sanas y otra línea celular que deriva de las células enfermas. O sea que parte de los tejidos de ese individuo van a ser sanos y parte de los tejidos van a tener trisomía 21. Entonces es diferente que el síndrome de Down constitutivo, donde todas las células de ese individuo tienen trisomía 21. En este caso no, en este caso solamente una parte de su cuerpo va a tener trisomía 21 y la otra parte no. Por lo tanto, los síntomas, los estigmas físicos que caracterizan el síndrome no van a ser tan acentuados en estas personas como en estas otras personas que tienen constitutivo, ¿verdad? Que la mutación fue en la línea germinal. Bueno, entonces a estos individuos se le llaman mosaicos, ¿verdad? Mosaico de síndrome de Down sería en este caso. O para cualquier otra enfermedad de tipo genético, ¿verdad? Entonces son mosaicos. ¿De acuerdo? Entonces eso es mosaicismo. Se originan 2 o más líneas celulares en un embrión. Esas líneas celulares se diferencian en los sitios de mutación. Ahí se diferencia. Bueno, entonces ahora vamos a ver qué es una quimera. ¿Qué es quimera? Una quimera es un individuo que se origina por la fusión de 2 embriones diferentes o de células de 2 embriones diferentes. O sea, el mosaico no, ¿verdad? El mosaico viene de un solo individuo. La quimera viene de 2 individuos diferentes. Entonces, por ejemplo, ustedes podrían fusionar un embrión de ratón que comienza sus divisiones, este embrión de ratón, lo podrían fusionar con un embrión humano, y ahí van a originar ustedes una quimera. A saber qué saldría de ahí, ¿verdad? Pero esa es una quimera. Se ha hecho, pero ¿qué es lo que se ha hecho? El embrioncito de ratón, cuando ya está grande, se le mete una línea celular humana, que son células gliales, por ejemplo, células del cerebro, ¿verdad? Gliales, solamente esas células, y sale un ratón con células gliales humanas. Esa es una quimera también, ¿verdad? Porque son células de 2 líneas celulares de 2 individuos diferentes, de 2 especies. Entonces esos ratoncitos van a ser más inteligentes, ¿verdad? Ya se ha hecho, ya hay quimeras. Bueno, entonces puede ser de 2 especies diferentes o puede ser de la misma especie. Por ejemplo, si ustedes tienen 2 hermanitos, 2 embriones en la misma mujer, se están desarrollando, la mujer está embarazada, pero de 2 embriones, ¿verdad? El embrión 1 y el embrión 2. Si estos embriones se fusionan en una etapa temprana, entonces van a originar un solo individuo, una sola persona, se van a fusionar y van a formar un solo embrión. Si se fusionan en una etapa posterior, van a salir siameses.
dos individuos pegados. Pero si se diferencian, si se fusionan, si se unen en una etapa bien temprana, va a salir un solo individuo. ¿Verdad? Va a salir un solo individuo, pero con dos líneas celulares diferentes. O sea, ese individuo va a tener dos líneas celulares, una línea de cada embrión. Y esto se llama quimerismo tetragamético. Quimerismo tetragamético. Entonces, cuando se fusionan dos embriones y sale un solo individuo, eso es quimerismo tetragamético. Bueno, ustedes saben que cuando la mujer está embarazada, hay una barrera entre el embrioncito y la mamá. Y esa barrera es la placenta, barrera placentaria, ¿verdad? Entonces la placenta no deja que pasen cosas y deja pasar algunas cosas nada más, nutrientes y todo eso, pero células no dejan pasar muchas, pero sí pasan celulitas. Fíjense, pasan celulitas, todos los días pasan celulitas del embrión por la placenta hacia la madre. Y esas celulitas embrionarias van a ir a sembrarse a diferentes sitios de la madre, al cerebro, por ejemplo, y a los diferentes tejidos de la madre. Entonces, la madre va a ser también va a tener una microquimera, así se llama eso, porque son poquitas las células, ¿verdad? Pero están ahí, son células que pasan del embrión a la madre, esas células se siembran en los tejidos de la madre y van a crear una microquimerización. O sea, las madres son quimeras de sus hijos. Realmente llevan células de sus hijos en los tejidos. ¿Verdad? Todas las madres son microquimeras de sus hijos, porque esas celulitas que pasan por acá se siembran en la madre. También pasan de la madre para acá, pero es muy poco. Eso es extremadamente poco y raro, ¿verdad? Pero sí hay microquimerización de cada hijo que tiene una mujer. O sea, las mujeres de cada hijo que tienen, llevan células de ese hijo, ¿verdad? En sus tejidos. ¿No? Se llama microquimera. Bueno, entonces ya les dije 3 situaciones, más bien 4 situaciones de microquimerismo, ¿verdad? No, perdón, 3 situaciones de quimera, ¿verdad? Que es el microquimerismo de la madre, el quimerismo tetragamético, ¿verdad? Quimerismo tetragamético. Y el quimerismo cuando lo hacemos en laboratorio, que cruzamos, o sea, que ponemos embriones de 2 especies diferentes para generar un solo embrión. Va a salir un solo embrión de ahí, ¿verdad? Bueno, entonces ahora nos falta este término, que es híbrido. Bueno, entonces, estos no son híbridos, ¿verdad? Nada de esto, esto no es híbrido. O sea, cuando ustedes tienen una quimera, no le van a decir es un híbrido, porque no es un híbrido, es una quimera. O sea, tienen que utilizar bien los términos, ¿verdad? Un híbrido es cuando se aparean dos individuos de 2 especies diferentes o de 2 razas diferentes. Entonces, un híbrido es cuando se aparean 2 individuos de 2 razas o de 2 especies diferentes. Entonces, en los híbridos, todas las células van a ser iguales. No va a ser como la quimera, que va a tener 2 líneas celulares. O como el mosaico, que puede tener también 2 líneas celulares. No, aquí solamente hay una sola línea celular, ¿verdad? Un tipo de células con su contenido de ADN, ¿verdad? Y todas son iguales. Pero lo que define el híbrido es que sus cromosomas son diferentes. O sea, el juego de cromosomas que pone el papá son diferentes al juego de cromosomas que pone la mamá. Entonces, por ejemplo, la mula, que es un híbrido entre un burro y una yegua. Entonces, vamos a tener en las células de ese animalito, vamos a tener cromosomas de burro, ¿verdad? Y cromosomas de yegua. Y tiene problemas, o sea, sí tienen problemas porque recuerden ustedes que en la meiosis de esos animalitos, el cromosoma paterno tiene que aparearse con el materno.
Y si no se aparean bien, si no son, o sea, todos los homólogos se buscan, todas las secuencias homólogas se buscan, y si no son completamente homólogos, no se van a buscar bien, y las meiosis van a ser malas y van a ser infértiles. Por eso son infértiles estos animalitos, ¿verdad? Porque tienen muy, muy malas meiosis. Bueno, entonces ese es un híbrido, ¿de acuerdo? Que no se debe, o sea, no se debe confundir con quimera. O sea, cuando ustedes vean una quimera, un individuo que fue hecho por la unión de dos embriones, digamos un ratón y un gato, no sé si habrán, ¿verdad? Pero suponiendo que hay ratón y gato, ¿verdad? No sé. Entonces ese sería una quimera, no sería un híbrido. No van a decir híbrido de ratón y gato. No, es una quimera de ratón y gato, ¿de acuerdo? Ahora, si el ratón y la gata se aparean y sale algo de ahí, entonces ese sí sería híbrido. Pero no creo que exista eso, ¿verdad? Otro ejemplo de híbridos, el tigre y el león, ¿verdad? Ustedes pueden aparear una leona con un tigre o una tigra, una tigresa con un león. Y entonces van a salir ahí unos animales bien raros, el tigón, el ligre, ¿verdad? Y unos animalitos bien raros ahí, que son extraños y son híbridos. ¿Preguntas? Bueno, entonces la otra clasificación de las mutaciones es por su longitud. Y vamos a tener entonces dos tipos de mutaciones. Las puntuales y las mutaciones de extensión variable. Extensión variable. Las puntuales involucran un solo nucleótido. Las de extensión variable involucran dos o más nucleótidos. Bueno, entonces hasta aquí vamos a llegar para que no nos adelantemos mucho con respecto a la otra sección, ¿verdad? Y esto ya no entra para el examen, o sea, para el examen va a entrar hasta donde vimos ciclo celular, hasta ciclo celular, nada más. ¿Verdad? O sea, ya de PCR en adelante, apúntenme para saber, ¿verdad? Para no ponerles el primer parcial luego en el segundo. Entonces, desde PCR en adelante es el segundo parcial. O sea, PCR, mutaciones, etcétera, ¿verdad?